No te duele la cabeza. No me duele la cabeza. Tenemos Yo sé la cargar que cargar. Buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, buenos días para todos. Agradeciéndoles por la puntualidad y Sí, buenos días. participación en nuestro tercer seminario de actualización de la Escuela de Formación Inmobiliaria del Eje, una alianza de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Unifianza y fincarraiz.com.co. Esta vez nos hemos unido para continuar fortaleciendo y capacitando el sector inmobiliario y constructor del Eje Cafetero. Hoy nos acompaña Daniela León. Ella es comunicadora social, egresada de la Universidad de La Plata en Argentina, con más de 10 años de experiencia en el medio de contenido y comunicaciones digitales nacionales y latinoamericanas. Especialista en periodismo digital, ganadora del Premio Nacional de Periodismo de Camacol. Es una apasionada por la data y la estadística y actualmente es líder de contenidos digitales de nuestro portal fincarraiz.com.co. Para que nuestro webinar sea un éxito, les agradecemos mantener sus micrófonos apagados, apagar sus cámaras y realizar las preguntas en el chat. Al final serán respondidas las preguntas más relevantes por nuestra speaker invitada. A todos bienvenidos nuevamente. Daniela, bienvenida.
Hola, creo que me escuchan, pero no me ven. Denme un minuto. Es correcto, no te vemos. Denme un minuto, voy a tratar de... Dame un minuto, Camilo, me voy a volver a conectar. Algo pasa que no nos podemos ver. No nos deja ver, entonces voy a volver a entrar. Dale. Listo, Daniela, ¿nos escuchas? Hola, los escucho. Muy buenos días para todos. No sé si todos me escuchan bien. Te escuchamos. Ok, bueno, voy a compartir la pantalla. Muchas gracias por, si me permites, por estar acá con nosotros en este evento. Gracias por invitar a Finca Raíz y por invitarme para poder conocer un poco más sobre cuáles son las tendencias del sector y las tendencias digitales. Vamos a comenzar. No sé si todos ven mi pantalla. Confirmo, veo la pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar de antemano en esta presentación. Hoy vamos a hablar sobre las tendencias digitales en Colombia y cómo están las búsquedas de vivienda, cómo están las tendencias en Latinoamérica, en Colombia y por supuesto en el eje cafetero. Entonces, para comenzar, bueno, darle las gracias a Unifianza, a la Cámara de Comercio de Armenia, que nos ha hecho esta invitación. Para comenzar, quiero hablar un poco sobre las tendencias digitales en Colombia y Latinoamérica. Vamos a hacer un contexto primero sobre qué pasó en la pandemia, cómo se desarrollaron las tendencias digitales de vivienda, de las búsquedas en Internet y cómo eso deriva pues en el sector inmobiliario. Así que vamos a hablar de cuáles son las tendencias, la actualidad, cómo están transformando el mercado online y sobre todo la categoría de bienes raíces en el país. Lo primero que quiero contarles y la primera información que quiero brindarles es que según el reporte de 2020 de perspectivas digitales de Comscore, la firma que mide todas las transacciones digitales, toda la audiencia, quién entra a internet, cómo entra, qué compra, cómo se desarrolla durante este tiempo. Este estudio que salió hace muy poco demuestra que durante la pandemia la mayoría de categorías, es decir, la mayoría de personas buscaban a través de internet, estaban enfocadas en dispositivos móviles. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros que estamos en bienes raíces? Porque nos muestra, por ejemplo, que el 84%, como ustedes pueden ver en la gráfica, tiene o se ha volcado a responder los mensajes en redes sociales o tener aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, y esto se hace casi en el 84% de forma desde dispositivos móviles. Entonces vemos cómo se va migrando toda esta transacción y todo este comportamiento digital
hacia los dispositivos móviles. Ustedes pueden ver en la gráfica que hay otros tipos de contenidos que se hacen a través de dispositivos móviles, como buscar información y noticias. El 80% se hace a través de dispositivos móviles, o servicios, es decir, bancos, etcétera. 87% se hace a través de dispositivos móviles. Ya en otras categorías como educación, como capacitaciones, no tenemos la misma cantidad a través de dispositivos móviles, sino que se va migrando a través del computador. Y es muy importante tener en cuenta que las redes sociales y los servicios son las categorías que más la gente accesa a través de dispositivos móviles, y son una oportunidad para nosotros desde el ámbito de los bienes raíces. Las aplicaciones de interacción, ¿cómo estuvieron las aplicaciones de interacción? Me imagino que todos ustedes en pandemia habrán visto y se habrán dado cuenta que las aplicaciones como Zoom tuvieron se dispararon en pandemia. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, hacia abril de 2020, Zoom, por ejemplo, se disparó en visitantes únicos que entraban a usar esta aplicación. También Google Duo, que es un sistema de videollamadas, tuvo un aumento a partir de febrero y abril del 2020, y Telegram, que es una aplicación concurrente a WhatsApp, es decir, es muy parecida a WhatsApp, también tuvo un aumento. Por debajo están Discord y House Party, que son, digamos, aplicaciones más sociales. Digamos, House Party es para reunirnos con los amigos y de pronto tener un momento de entretenimiento, de distracción, con juegos, etcétera. Pero sin embargo, todas estas aplicaciones que permitían la interacción en la pandemia y el teletrabajo aumentaron, y vemos que no decrecen, siguen creciendo, es decir, llegaron para quedarse. Y esta es una oportunidad para todos quienes trabajamos en el medio digital y quienes estamos en bienes raíces también, porque como ustedes vamos a ver más adelante, pues el sector de finca raíz se ha volcado al mundo digital, y esto es lo que nos trajo la pandemia y lo que nos trajo los cambios de la pandemia. Ahora quiero mostrarles cómo crecieron los visitantes a Internet. Los visitantes a Internet entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020, según Comscore, tuvieron un crecimiento en los principales países de Latinoamérica. Si bien quien más creció fue Chile, Colombia creció un 2%, y quien menos creció fue Brasil, lo que nos demuestra que este momento único el que estamos viviendo hace que muchos quienes no realizaban consultas para ciertas actividades o servicios a través de Internet hayan empezado a hacerlo. Y yo creo que muchos de ustedes habrán realizado muchas transacciones nuevas durante esta pandemia. Habrán servicios que ustedes no pagaban por Internet, o información, o domicilios, o mensajería, cualquiera de todos los ámbitos que se podían a través de Internet. No los hacíamos, y a través de la pandemia o por la pandemia tuvimos que empezar a usarlos. Ahora, ¿cómo está la audiencia? ¿Cómo es esa audiencia en Latinoamérica que entra a Internet? Aquí podemos ver el grupo y por género. El 47% de quienes entran a Internet en Latinoamérica lo hacen, son mujeres, y el 53% son hombres. Pero también vemos algo interesante, y es que las categorías de 15 a 24 años y de 25 a 34 años son quienes más ingresan a Internet, son la franja más grande de usuarios de Internet, pero quien más creció son de 25 a 34 años. Y allí hay una posibilidad para todos quienes trabajamos en este medio, porque quiere decir que estas personas de 25 a 34 años son los llamados millennials, que ya están trabajando, que ya tienen un poder adquisitivo y que desarrollan muchas transacciones a través de Internet. Luego tenemos una franja importante de 35 a 44 años que creció un punto porcentual, y luego está de 45 a 54 y de 55 o más. Pero quienes crecieron en este tiempo en entrar a Internet, en esa audiencia, en 2020, fueron de 25 a 34 y de 35 a 44. Ahora hablemos un poquito de cómo está Colombia en cuanto a dispositivos móviles. Como ustedes pueden ver en la gráfica, los mayores usuarios de Internet
en cuanto a dispositivos móviles son Colombia, México y Brasil. Si ustedes ven la franja roja, quiere decir usuarios que solo entran a través de dispositivos móviles, solo entran a través del celular o a través de sus smartphones. Estos son los usuarios que van creciendo y Colombia está dentro de los 3 primeros en la región. Si ustedes se van un poco hacia el lado del gráfico, ven por ejemplo en Perú que esa franja es mucho menor y la franja de quienes entran solo a través de computadores es mucho mayor. Sin embargo, en Colombia, México y Brasil, como resalto, se va abriendo esa franja y en general la gente prefiere realizar todas las transacciones en dispositivos móviles y la franja amarilla quiere decir que combinan también. A veces hago alguna transacción por dispositivo móvil y a veces hago una transacción a través de computador. Entonces, esa franja amarilla es cuando yo combino esas dos plataformas para realizar transacciones. ¿Por qué esto es tan importante? Porque todos ustedes quienes trabajan en bienes raíces, quienes tienen una página web, quienes cuentan con un portal inmobiliario donde tienen publicados sus anuncios, deben saber que el mayor tráfico, el mayor interés va creciendo en la región en dispositivos móviles o en multiplataformas. Es decir, yo realizo una transacción en computador y la termino a través del celular. ¿Por qué esto es tan importante? Para dar seguimiento a nuestra audiencia, para saber qué quiere nuestra audiencia, para saber hacia dónde va nuestra audiencia. Y eso es muy importante. Ahora, ¿cómo estuvieron las categorías? Y aquí era lo que hablábamos al comienzo. Los mensajes instantáneos fueron las categorías que más crecieron. Es decir, vamos a ponerlo en palabras claras, WhatsApp, mensajes directos en Instagram, Telegram, el chat de Facebook, todos estos son mensajería instantánea y fueron los que más crecieron durante la pandemia y continúan creciendo. Como les cuento, estas estadísticas son tendencias que se dieron durante la pandemia, pero que van a continuar a lo largo del tiempo, porque lo que hizo la pandemia y el efecto que tuvo en muchos de nuestros servicios y de nuestra tecnología y de nuestros diferentes ámbitos es que vino para transformar y para lograr una presencia digital mucho mayor. Y si no estamos a la par de eso, vamos a tener muchas dificultades en poder llegar a esa audiencia que en muchos casos es 100% digital y en otra se combina un poco. Entonces, como hablábamos anteriormente, los mensajes instantáneos fueron quienes más crecieron, es decir, la comunicación a través de mensajes directos en Instagram, en Facebook, WhatsApp y Telegram. Después viene creciendo la educación, porque como todos ustedes saben, muchas personas tuvieron que volcarse a la educación virtual. Luego crece la búsqueda de noticias sobre finanzas, sobre negocios, tecnología y otras categorías. Por ejemplo, en la última categoría, el tema de comida y supermercados creció porque tuvimos que volcarnos a traer comida y a traer toda esta parte gastronómica hasta nuestro hogar. Entonces, así se conforman las categorías que van creciendo a nivel general. Aquí no está bienes raíces porque estamos hablando a nivel general, cómo impactó la pandemia en Latinoamérica y en la forma de buscar de los latinoamericanos. En cuanto a las redes sociales son muy importantes y imagino yo que muchos de ustedes cuentan con redes sociales en sus inmobiliarias, en cada uno de sus negocios. Y aquí un dato bien interesante, en Colombia se realizaron 5 millones de publicaciones durante el 2020. Esto es muchísimas publicaciones, 5.6 millones. Pero se convirtieron en 2,1 billones de interacciones. ¿Por qué esta cifra es como tan contundente? Es decir, de 5.6 millones de publicaciones, 2,1 billones se convirtieron en interacciones. Es decir, la interacción está multiplicada por mucho más y la interacción quiere decir cuánto me interesa ese post en redes sociales, cuánto me interesa esa información que se publicó. Esto es una cifra muy grande. Obviamente hay países en la región como Brasil, como en México, como Argentina, que tienen mayor interacción, pero también realizaron mayores publicaciones.
Y aquí una parte muy importante sobre las redes sociales. Imagino yo que muchos de ustedes cuentan con redes sociales en sus inmobiliarias y en sus negocios. Y este dato es porque es tan interesante. Si ustedes ven a Colombia, a Chile y Argentina, son los países donde más crece Instagram. Está muy por debajo de Facebook, según la gráfica, y Instagram es la red donde más se genera interacción y participación en esta región Latinoamérica, es decir, en nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué es tan importante esta información? Porque esto nos da una luz sobre cuál es la red social más usada, que más está en crecimiento. Obviamente Facebook se mantiene en Colombia, pero está muy cerca de Instagram. Se prevé que en 1 o 2 años Instagram supere el uso de Facebook. ¿Y cuál es la oportunidad para nosotros como bienes raíces, como finca raíz, como inmobiliarios? Esta es una oportunidad muy grande porque Instagram es la red que más permite interacciones y es la red en donde yo puedo llegar más fácil a mis usuarios potenciales. Entonces, si ustedes cuentan con cuentas de Instagram, es importante poner especial foco. Muchos negocios se están realizando y tengo algunos datos que no están acá de la Superintendencia Financiera, pero el comercio a través de Instagram creció durante la pandemia en Colombia. Si ustedes son usuarios asiduos de Instagram, sabrán que hay muchas tiendas, negocios, carpinterías, muchos negocios de productos que solo se desarrollan en Instagram y que no tienen ni siquiera una página web, pero que pueden potenciarse a través de Instagram. Entonces, la invitación es a poner un especial foco en esta red que, si ustedes ven, va creciendo. La idea es que alcance y supere a Facebook. A diferencia de como ustedes ven Twitter y YouTube, la interacción no es tan grande y es una oportunidad para brindar contenidos, información de mis inmuebles, del sector, a través de mi propio Instagram, el Instagram de mi inmobiliaria, porque está trayendo una gran interacción y realmente es la red social que va en aumento en Colombia y que será dentro de pocos años la número 1. Por otro lado, otro tema sobre estas tendencias digitales en Latinoamérica, para finalizar esta parte, es que el 58% de las interacciones se generan videos verticales. Es decir, la gente prefiere videos verticales que ven a través de Instagram, a través de Twitter o a través de cualquiera de las redes sociales. Los videos generan gran interacción. Es decir, una oportunidad son los videos en versión vertical para brindar información. No sé, si yo quiero mostrar un inmueble, tal vez el formato vertical para redes sociales, no estoy diciendo para todas las categorías, no necesariamente todas las plataformas, pero por ejemplo para redes sociales es quien genera mayor interacción. Y son los anuncios, el 65% cree que los anuncios o toda la información que sale en ese formato vertical es interesante y tiene como importancia para quien lo ve, así que es muy importante tener estas cifras en cuenta en el momento de generar contenido para nuestros clientes, en el momento de generar información. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las tendencias de búsqueda en vivienda. Y quisiera en el chat, voy a hacer una pregunta y quisiera que ustedes me respondieran quiénes de ustedes han usado la aplicación o más bien la herramienta Google Trends. Entonces vamos a dar un minutico para que nos respondan en el chat y nos cuenten quiénes han usado esta herramienta. La idea es que pues participemos y que podamos conocer un poco más sobre todas estas tendencias. Entonces, si ustedes han usado la herramienta Google Trends, quisiera que ustedes me dijeran en el chat. Si no la conocen, no hay problema, también cuéntenos si han usado alguna parecida, si la llegaran a conocer. No, nos dice Sandra, no dice Viviana, no dice Lorena, no Magda, no, ok. Varios no en el chat, perfecto. Bueno, no hay problema. Entonces, hoy vamos a conocer una nueva herramienta para saber las tendencias de búsqueda en Colombia. Catherine nos dice, sí la he usado y Google News también. Excelente, Catherine.
Gaby dice que sí, y bueno, muchos nos dicen que no. Entonces, bueno, primero que todo voy a dar una introducción, pero los invito, es algo muy sencillo, no es una aplicación que ustedes deban bajar desde el celular, es una herramienta que ustedes simplemente pueden, voy acá, no sé si están viendo mi pantalla. Si la están viendo, por favor me pueden decir en el chat si están viendo Sí, Dani, la vemos. el navegador, no la presentación, ¿sí? No, el navegador no, se ve la presentación solamente. Voy a volver a compartir para que podamos hacer acá un ejercicio. Bueno, me está dejando compartir. Voy a compartir nuevamente. Ok. Bueno, para todos quienes están conectados, no sé si ya ahí ya pueden ver mi pantalla. Ustedes simplemente pueden buscar en Google, en el navegador Google Trends, y allí va a aparecer Google Trends. Y esta es la herramienta de la que vamos a hablar hoy. ¿Listo? Voy a hacer acá un ejercicio rápido, pero primero voy a contarles un poco sobre qué tiene Google Trends. Obviamente para quienes ya la conocen, pues puede ser una gran herramienta, pero igual vamos a enfocarlo hacia cómo buscar y saber qué se está buscando de tendencias de vivienda en el país. Creo que, no sé si pueden ver mi presentación. Nuevamente voy a compartir. Ok. Ya se ve. Bueno, vamos a hacer acá una breve intro y luego hacemos algo más práctico para todos, pero si todos quieren ir entrando, es solo poner en el navegador Google Trends y así vamos conociendo de la herramienta juntos. Entonces, ¿cómo saber qué se está buscando en vivienda? ¿Cuáles son las tendencias que se están buscando en vivienda en Colombia? Entonces, existe esta aplicación, en un minuto, creo que se me trabó acá ya. ¿Qué busca la gente respecto a vivienda? Yo tengo en Google Trends la oportunidad de conocer o de poner palabras claves que pueden estar buscando las personas. Aquí, por ejemplo, yo puse una búsqueda de vivienda en venta y vivienda en arriendo, dos palabras o dos tipos de categorías que la gente puede estar buscando y que yo quiero saber. Le puse Colombia los últimos 90 días, es decir, la puse mucho más acotada hacia nuestro país, y los últimos 3 meses. La herramienta les da la oportunidad de hacer filtros por un año, por mucho más, pero vamos a ponerla a 3 meses, que creo que es lo que nos interesaría para conocer qué está buscando la gente en momento actual. Entonces ustedes pueden ver ahí en la gráfica que yo saqué, este pantallazo que yo saqué de la búsqueda que hice, que la vivienda en venta, por ejemplo, ha tenido mayores picos y tiene mayores búsquedas, y la vivienda en arriendo estaba muy por debajo, pero a partir de enero, hacia finales de enero, se dispara. Obviamente ustedes saben que enero es un mes donde la búsqueda de vivienda es muy interesante y donde la gente se vuelca a cambiar de vivienda, a cambiar de ciudad, ya sea por trabajo o estudio. Entonces, aquí en esta búsqueda yo puedo ver qué está buscando. Entonces, la gente sí está buscando vivienda en venta y sí está buscando vivienda en arriendo. Vamos a... Bueno. Y yo puedo desglosar según la región. Es decir, yo, como ustedes lo están viendo en pantalla, yo puedo decir, mire, quiero saber qué están buscando en Risaralda, en Atlántico, según el departamento. La búsqueda por palabras en la región nos indica cuáles son los temas que la gente está buscando en Google. Google es el mayor buscador de todo el mundo, es decir, donde la gente primero va a buscar la información que quiere. Hay otros buscadores y existen otras informaciones obviamente en internet, pero la gente va primero a Google y allí es donde va a buscar lo que sea, desde una puntilla hasta vivienda. Entonces aquí vemos que estas dos palabras claves, vivienda en venta y vivienda en arriendo, tienen acogida y están siendo de interés para la audiencia. Y aquí saqué una serie de palabras claves que me botó la herramienta, que ahorita vamos a hacer una prueba práctica, pues,
Y aquí me dice, en arriendo, lo que más está buscando la gente es el tema de aumento en arriendo en 2021, apartamentos en arriendo en Bogotá, cuánto sube el arriendo para 2021, y subrayé allí, en sexta categoría, apartamentos en arriendo en Armenia, y tiene un incremento de más del 400% en estos últimos 3 meses, y casas en arriendo en Manizales, con un aumento de más del 170% durante estos 3 meses. Y le siguen otro tipo de búsquedas. ¿Por qué estas categorías o por qué esta información que la gente está buscando es tan importante para nosotros como bienes raíces? Porque el saber sobre apartamentos o casas, yo ya sé qué está buscando la gente en mayor medida. ¿Cómo está buscando? Entonces, en este caso está buscando apartamentos en arriendo, algo muy específico en la ciudad de Armenia. Si yo quiero potenciar mi inmobiliaria, si yo tengo una página web, yo puedo potenciar estas 3 palabras, apartamentos en arriendo en Armenia, a través de mi página web para que cuando la gente busque esta información me encuentre más fácil o me encuentre a través del micrositio de Finca Raíz. Y también puedo potenciar, dar información de estos contenidos. Es decir, si la gente está buscando el aumento o el incremento del arriendo en 2021, si yo tengo estos contenidos en mi página web, o yo, por ejemplo, pasa mucho en nuestro blog de Finca Raíz, nosotros tenemos todos estos contenidos y algunos de las inmobiliarias los comparten en sus páginas web, yo voy a tener esa información que la persona está buscando. Ahora me voy al otro lado, que son las ventas, y me dice qué temas relacionados existen. Por ejemplo, entonces dice, lo que más está buscando la gente es inmueble, solo la palabra inmueble, venta, pero aquí yo subrayé contrato de compra-venta. Es algo que va en crecimiento, que la gente está buscando porque les interesa, porque no conocen, porque no tienen información de un contrato de compra-venta. Esta palabra clave me puede generar acciones para yo generar un contenido importante, para que mis clientes, ya sea potenciales o los clientes que tengo en el momento, encuentren esa información. ¿Por qué? Porque quiere decir que el contrato de compraventa es uno de los temas que de pronto la gente no tiene tanta claridad o quiere saber cómo se realiza o quiere saber, quiere tener más información. Y puse y destaqué abajo algo que no es una inmobiliaria del eje cafetero, es una inmobiliaria de Bucaramanga, pero me salió en el listado de los más buscados. ¿Por qué me pareció interesante resaltarlo ahí? La inmobiliaria Esteban Ríos, porque cuando la gente busca inmuebles en venta, le aparece esta inmobiliaria como sugerida. Pero esto es un trabajo de realizar y de saber qué contenidos quiere la audiencia y de posicionar mi inmobiliaria de forma orgánica. Aquí no estamos hablando de nada pago, aquí estamos hablando de lo que yo puedo hacer con las herramientas que tengo y a través de la parte digital. Entonces, quiere decir que también la gente tiene en el radar esta inmobiliaria, está tan posicionada que la gente también la asocia a inmuebles en venta. Entonces, aparece dentro de los temas relacionados y esto es muy interesante porque quiere decir que cuando la gente busca inmuebles en venta, probablemente Google le va a sugerir esta inmobiliaria. ¿Cómo se realiza ese trabajo? Se realiza a través de saber qué contenidos quiere la audiencia. Si yo busco y lo veo a través de esta herramienta, yo voy a saber qué está buscando la audiencia, dónde lo está buscando, qué contenidos puedo generar, qué palabras claves puedo agregar a mi sitio web. Este es un tema mucho más extenso, quise traerlo un poco por encima para que todos conozcamos, pero es un tema que da para una charla completa hablando sobre SEO, sobre cómo posicionar nuestras páginas web sin invertir un solo peso. Y ¿cuál es el resumen de esta herramienta? Las palabras que están por encima de 100% indican un mayor interés al de la media. Es decir, como ustedes vieron aquí, los apartamentos en arriendo en Armenia tienen más 400% de interés en las búsquedas. Casas en arriendo en Manizales tienen más 170 de aumento en las búsquedas. Están por encima de la media y también hay que fijarnos un poco en esas palabras que van creciendo y van en aumento porque van mostrándonos el interés de los colombianos. Esta información ustedes la pueden ver todos los días, la pueden monitorear y pueden saber qué está buscando la persona en tiempo real, 7 días antes, 24 horas y saber qué está en tendencia. Entonces ahora voy a dejar de compartir acá un momento
y vamos a hacer una prueba o una parte práctica para que ustedes puedan usar esta herramienta y les pueda servir. Realmente es una herramienta que sirve muchísimo y sé que quienes la han usado les puede servir para crear contenidos, para posicionarse en la web. Entonces voy a volver a compartir aquí y vamos a hacer una prueba práctica. Muy sencilla. Entonces tenemos aquí Google Trends, buscamos Google Trends. La idea es que filtremos esto por Colombia. Entonces acá ustedes pueden ir a filtrar. No sé si todos me están viendo. ¿Me confirmas, Camilo? Y Dani, Ok. se ve. Filtramos por Colombia y aquí podemos escribir vivienda en venta. Vamos a escribir vivienda en venta, que serían las palabras que quiero saber cómo le están yendo. O podríamos poner inmuebles en venta. Aquí yo tengo Colombia, aquí yo tengo los últimos 12 meses, pero yo podría poner los últimos 7 días. Entonces, así se comportó los últimos 7 días. O podría saber cómo le fue el último día, ¿sí? Cómo le fue con horas y minutos. Bueno, vamos a tomar los últimos 7 días. Y aquí puedo filtrarlo por las categorías de mercado inmobiliario, pero a mí me gusta primero filtrar general, saber qué está buscando la gente en general, y luego sí filtrarlo por esta categoría de mercado inmobiliario. Entonces yo voy a ver cuáles son las regiones donde van a aumento: Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia. Aquí yo puedo seguir viendo Risaralda, Santander, cuáles son las regiones, y aquí me va a decir todos los temas relacionados: Cedritos, Cotas, Ciudad Verde, Caja de Compensación. Todos estos son, digamos, temas que se relacionan, pero acá yo puedo saber clasificados el tiempo o constructora Colpatria. Son temas que se relacionan. Por ejemplo, si yo pongo inmuebles en venta, yo puedo comparar esta palabra frente a la otra. Entonces aquí puedo ver que vivienda en venta tiene mayor acogida que inmuebles en venta. Entonces yo puedo decir, bueno, veamos qué trae inmuebles en venta, en qué regiones están, cuáles son las consultas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos temas de construcción, a veces nos aparecen bancos, ventas, son temas muy generales: cómo está el código, cómo está. Si yo, por ejemplo, buscase la siguiente información, por ejemplo, buscase finca raíz, porque yo uso ese término no solo por el portal, sino porque yo lo uso, voy a ver que ese término tiene mayores búsquedas que los inmuebles en venta. Entonces, yo puedo usar ese término en mi portal, en mi página web, y linkear ese término para que cuando la gente busque finca raíz me encuentre más fácil y yo tenga mayor contenido para dar para esa palabra. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, finca raíz tiene muchas más búsquedas que inmuebles en venta. Entonces, si yo quisiera saber cuáles son las palabras relacionadas a finca raíz, aquí voy a tener cuáles son los tipos, y acá tengo un tema bien interesante: subasta. Es uno de los temas que más le interesa a la gente. Contrato de arrendamiento, ¿sí? Aquí, pues obviamente van a haber consultas relacionadas, los competidores, etcétera. Pero yo siempre debo fijarme en los temas relacionados que van en aumento. Si yo pusiera arriendo, entonces yo podría saber, por ejemplo, miren la diferencia y cómo busca la gente el tema de arriendo. Entonces aquí yo tengo aparta estudios, conjuntos cerrados. Entonces yo tengo cómo está buscando la gente: aparta estudios en arriendo en tal ciudad, fincas en arriendo, que este tema tiene mucho que ver con el eje cafetero, aparta estudios en Cali, apartamentos en arriendo en Cali, arriendos en Bogotá. Bueno, y puedo luego filtrar pues por el eje cafetero y saber qué está buscando la gente en arriendo. Ahora, si yo quiero ir a la categoría de mercado inmobiliario, pues él me va a filtrar mucho mejor el tema de mercado inmobiliario y me va a decir locales e inmuebles en arriendo y en venta, me va a mostrar cuáles son las palabras. Entonces, fincas en arriendo, ya me va a filtrar esta palabra de acuerdo al sector. Si yo pusiera, no sé, inmueble en venta, él me va a hacer una búsqueda mucho más acotada y me va a decir, mire, lo que más buscan en el tema son las hipotecas, los simuladores,
cuanto la escritura pública. ¿Por qué estos temas son interesantes? Porque a veces no conocemos qué es lo que realmente la gente quiere tener información. Por ejemplo, si yo tengo acá escritura pública, entonces yo voy a poder conocer un poco más sobre esta información y brindarle a mis clientes esta información de escritura pública que va a hacer la diferencia. O por ejemplo, si yo les quiero hablar sobre las hipotecas, etcétera, pues va a ser información que va en aumento y que es un tema puntual de interés. Ahora, yo quisiera, y vamos a hacer una prueba aquí de mirar qué está buscando la gente en cuanto a inmobiliarias. Y si ustedes ven, la búsqueda de inmobiliarias es mucho más grande que la de inmuebles en ventas filtrado por categoría. Entonces, si yo me fuese a buscar qué temas tiene la inmobiliaria, acá me van a aparecer muchas inmobiliarias que han utilizado este tipo de herramientas y de contenidos para posicionar sus contenidos, sus páginas web, sus alianzas con algunos portales, y acá me van a aparecer las diferentes tipos de inmobiliarias que la gente está buscando. A veces la gente busca por nombre propio, entonces por eso me sale inmobiliaria Soto, Hace Casa, inmobiliaria Castro Rosero, pero a veces simplemente con la palabra inmobiliarias Google me va a sugerir. ¿Y por qué me va a sugerir? Pues porque yo estoy usando las palabras claves que la gente está buscando. Por ejemplo, acá en las consultas relacionadas, la gente puede buscar inmobiliarias en Pereira, inmobiliarias en Armenia. Acá ustedes pueden ver que en otras ciudades del país la gente pone inmobiliarias en Manizales, agencias inmobiliarias, inmobiliarias en Medellín. Usar ese tipo de palabras, inmobiliarias Pereira, inmobiliarias Manizales, nos va a ayudar a traer tráfico y nos va a ayudar a dar visibilidad de forma digital. Entonces, esta es una herramienta que los invito a todos para que ustedes conozcan. Si yo quisiera medir cómo está Finca Raíz, entonces yo puedo medir. Si yo quisiera medir el nombre de mi inmobiliaria, yo puedo medir a ver si se buscó esa inmobiliaria, por ejemplo. Entonces, ahí puedo conocer también cómo estoy respecto a las tendencias en cuanto en cuanto a lo que se buscó. Ustedes vieron que aparecieron van a salir muchos competidores, porque si yo tengo una palabra, el competidor va a aparecer en las búsquedas relacionadas. Lo importante es que si yo estoy compitiendo con otra inmobiliaria, mi inmobiliaria esté primero en las búsquedas, mi inmobiliaria sea la primera que Google le indique o le referencie al usuario. No quiere decir que los demás no van a salir. Obviamente todo el sistema de inmobiliario y de bienes raíces está entrelazado y siempre va a aparecer, si yo pongo finca raíz va a aparecer metro cuadrado, si yo pongo metro cuadrado va a aparecer finca raíz, y así con las inmobiliarias, igual forma, si pongo RB inmobiliaria probablemente va a aparecer Century, pero lo importante es que nuestro contenido esté primero y sea quien indique primero por Google, sea indicado primero por Google, porque tenemos la información que la gente está buscando. Estos son tendencias, existen otras herramientas más profundas para saber qué busca la gente a lo largo del tiempo sin que sea tendencia. Pero me gusta esta herramienta porque nos muestra el día, el ahora, lo que la gente está buscando en el momento. Recordemos que en el tema de bienes raíces hay mucha estacionalidad, entonces puede ser que muchos de nuestros contenidos sean de estacionalidad. ¿Por qué lo digo? Desde Finca Raíces sabemos que, por ejemplo, en enero se disparan las búsquedas de vivienda en arriendo. En enero se disparan las búsquedas de todos los tipos de viviendas, sea apartamentos, sea casas, sea lotes, sea, apartaestudios. Todo lo que están arriendo se dispara en enero. Sin embargo, hacia julio, hacia mayo, hacia julio, se dispara otro tipo de inmuebles en venta y de inmuebles vacacionales. Entonces, depende de la estacionalidad, también voy a saber qué contenidos voy a dar según la estacionalidad. La gente no va a buscar el aumento del arriendo de 2021 en noviembre o en octubre, lo va a buscar
a principio de año cuando el IPC sale. Esa información es valiosa los primeros 2 meses del año. Después voy a tener otros temas de estacionalidad, otros temas atemporales como veíamos el de la escritura pública, el de la promesa de compra-venta, son temas atemporales que van a estar durante todo el año buscándose porque nunca dejamos de comprar una casa, de hacer una escritura, de tener gastos notariales, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre la actualidad inmobiliaria y sobre las preferencias de vivienda en la región. Vamos ya a centrarnos en el eje cafetero. Para esto quiero hacer un contexto económico, haciendo la salvedad, no soy economista, pero hace poco salió el estudio del BBVA Research, que es el centro de estudios del BBVA, hablando un poco sobre cómo estará la economía en 2021. Tuvimos también hace poco un live con Finca Raíz para conocer un poco más de estas tendencias. Y el resumen lo traigo aquí para que ustedes lo conozcan. Si quieren profundizar en este tema, en nuestro blog está la nota completa y también tenemos un video completo con el economista especialista del BBVA. Pero, ¿qué nos dice él? ¿O cuáles son las previsiones para 2021? Según las previsiones de los expertos, en 2021 la economía va a crecer un 4.8% y en 2022 la economía crecerá un 3.8%, la economía colombiana. Es decir, durante este 2021 la recuperación será más rápida y será más acelerada. Explicaban ellos en este informe que esto se da porque los bienes, entre los que están los inmuebles, se van a disparar y se van a recuperar en este 2021. Pero en 2022, los que más se van a recuperar son los servicios, ese tipo de servicios que habían estado y que fueron tan impactados por la pandemia, los viajes, el entretenimiento, se verán recuperados hasta 2021, entonces hasta 2022. Entonces 2021 será el año de la recuperación de los bienes y 2022 tendrá una recuperación mayor en servicios, pero estará muy moderada. Y esto es lo que prevén los especialistas. Ustedes ven en el gráfico que la construcción, ellos prevén crecerá hacia 2021 un 10%. Algunos otros especialistas como desarrolladores y analistas de Corfi Colombiana dan un 7% para la construcción durante el año, es decir, está entre el 7 y el 10% de crecimiento para el 2021 y para el 2022 un 8%. En cuanto a actividades inmobiliarias, que es el tema que más nos importa a todos aquí en esta capacitación, las actividades inmobiliarias van a crecer un 2% en 2021 según las previsiones del BBVA y de los economistas, y en el 2022 un 2%, o sea, crecerá igual en los próximos 2 años. Y aquí ustedes, bueno, van a poder tener esa presentación. Acá nos dicen cómo irán creciendo los diferentes sectores de la economía colombiana, la información, el sector agropecuario, el sector financiero. Importante destacar que la construcción, es decir, la vivienda nueva y la industria son quienes más van a crecer y apalancar en este 2021, después de tener un 2020 donde hubo un menos 20% de crecimiento para la construcción y un menos 10% para la industria, es decir, van a lograr revertir un poco la contracción que se tuvo en 2020. Ahora, ¿cómo está el panorama de la economía en Colombia? ¿Cuáles son los puntos importantes para desarrollar en este año y que se necesitan para que la economía se desarrolle de una mejor manera? Los especialistas indican que uno de los temas más importantes es el desempleo, es lograr bajar la tasa de desempleo. Que entre quienes perdieron empleos entre 2020 y 2021, aún quedan por recuperarse 1.4 millones de empleos. Esto es una cifra muy importante que se perdieron en la pandemia y que no se han recuperado. Los especialistas también ven que este empleo que se está recuperando está siendo más informal que formal. Es decir, antes de la pandemia existían muchos empleos formales que ahora se están recuperando de manera informal. Los más afectados, como ustedes ven en esta gráfica, por la pérdida de empleo son los jóvenes, las mujeres
y también las personas de educaciones inferiores. Entonces es importante que se recupere también en estos sectores. No todos perdieron empleo de la misma forma según su grupo demográfico. Para 2020 las ciudades que más tuvieron empleos informales fueron Cúcuta y Sincelejo, y quienes tuvieron mayor formalidad fueron Manizales y Bogotá. Para poner en contexto este tema del empleo y por qué es tan importante para la economía, para los bienes raíces, para la finca raíz, es que en 2020 el empleo cierra con 2 dígitos después de llevar casi una década con un dígito. Cierran 16.5 y 16 de cada 100 mujeres en 2020 perdieron el empleo. Estaban empleadas en 2019 y perdieron el empleo en 2020. Entonces es un grupo demográfico que fue muy afectado por la pandemia junto a los jóvenes, y es lo que los economistas creen que hay que poner mayor énfasis para lograr trabajar y recuperar la economía durante este 2021. Luego de este contexto, digamos, global y luego latinoamericano y colombiano, quisiera hablarles un poco sobre cómo están las búsquedas de vivienda. Toda esta información que voy a dar a continuación está basada en las búsquedas, en las visitas y en la interacción que se genera en el portal Finca Raíz. El portal Finca Raíz es el número 1 en Colombia, con 7 millones de visitas mensuales, por encima de todos los competidores nacionales. Es decir, la información que les traigo acá y el volumen de información no se tiene en ningún portal. Desde el 2017 somos el portal número 1 y el volumen de búsquedas supera a cualquier otro competidor. Entonces, estos datos están soportados en esas cifras contundentes. Ahora, pensando en cómo fue la pandemia, yo quisiera contarles un poco que a pesar de que la pandemia, y pensaríamos que la pandemia afectó el interés de vivienda, una de las cosas más positivas que nosotros vemos desde Finca Raíz es que la pandemia generó mayor interés en un sector que no deja de ser y que sí o sí está en vigencia todo el tiempo, que es el sector de bienes raíces y de finca raíz. La gente tuvo mayor interés, y vamos a ver si en inmuebles en venta o en arriendo, pero siguió buscando porque necesitaban dónde vivir, porque querían trasladarse, porque cambiaron sus preferencias, pero siguieron buscando vivienda. Como ustedes ven en la gráfica, desde enero a diciembre hay de ciertos picos y ciertas fases. En todo el 2020 se registraron en el portal 68 millones de visitas. Esto es una cifra muy grande en todo el año y creció un 12% respecto a 2019. Y aquí ya viene el primer cifra positiva, y es decir, hubo 12% más de visitas que en 2019, donde no había pandemia. Estas búsquedas tuvieron 4 fases. La primera fue de enero a mediados de marzo, donde no hubo pandemia, donde se tenía un comportamiento normal. Luego, de mediados de marzo a abril, donde ustedes pueden ver en la gráfica la caída tan grande en interés y en visitas de vivienda al portal y en interés a las búsquedas de vivienda. Y de mayo a octubre, donde hay una recuperación grande y generosa. Y a partir de octubre pues hay una caída estacional, noviembre y diciembre, porque ustedes saben que estos meses, o por lo menos desde el portal Finca Raíz hemos monitoreado, que estos meses son meses en los que la gente está pensando en otras cosas y no está tan volcada a la búsqueda de vivienda. El pico máximo de búsquedas de vivienda fue en julio y creció un 3% con respecto a enero. Es decir, aquí vemos un comportamiento atípico. Todos pensaríamos que por tener ese pico y esa caída de búsquedas en pandemia, tal vez la gente no se iba a volver a interesar en vivienda, y al contrario lo que vemos es que apenas se flexibilizaron las medidas, la gente salió o la gente empezó a buscar vivienda. Comportamiento en el eje cafetero. Entonces, en el eje cafetero también vemos un comportamiento positivo y un comportamiento de recuperación a partir de mayo. Julio es el mayor pico de visitas y creció un 33% con respecto a febrero, mes anterior a la pandemia. Entonces quiere decir que en el eje cafetero también, y si ustedes ven, la caída de noviembre y diciembre no es tan grande y casi que está a la par de las visitas que se tuvieron en febrero cuando no había pandemia. Ahora hablemos un poquito, creo que acá se me fue mal, discúlpenme.
pero denme un segundo. Y se nos fue mal. Qué pena, les pido disculpas por esta diapositiva, pero sin embargo acá yo les voy a dar las cifras. El 48% buscó inmuebles en venta y el 52% buscó inmuebles en arriendo en toda Colombia. Es decir, quienes entraron a buscar vivienda, el 52% buscó inmuebles en arriendo y el 48% inmuebles en venta. Esta cifra es muy importante porque en el 2019 el 58% buscó inmuebles en arriendo. Es decir, la búsqueda de inmuebles en arriendo decreció y aumentó la búsqueda de inmuebles en venta, lo que nos da una gran oportunidad al sector inmobiliario. En Colombia se realizaron más de 361 millones de búsquedas. Esto es diferente a visitas. Las búsquedas son cuando la persona ya llega hasta el detalle del anuncio y hace un contacto o se interesa por ese inmueble y dura más de ciertos minutos en ese detalle del anuncio, de enero a diciembre de 2020, y tuvo un crecimiento del 19% con respecto a 2019, es decir, tanto en visitas como en búsquedas se creció el interés frente a 2019 cuando no había pandemia, y esto es un dato muy interesante. Ahora vamos a mostrar, ya que ya aquí no se nos dañó, el tema de cómo está la región. Cómo está Armenia, Manizales y Pereira. Ustedes veían en el anterior gráfico que la mayoría de inmuebles en Colombia de búsqueda de inmuebles eran arriendo, pero la región del eje cafetero presenta un comportamiento distinto. Armenia, Manizales y Pereira, las mayores búsquedas que realiza la gente en nuestro portal o el mayor interés en estas regiones son en inmuebles en venta. En general, buscan más inmuebles en venta que inmuebles en arriendo. Sin embargo, Armenia es quien mayor interés tiene para inmuebles en venta. Aquí ustedes podrán encontrar las búsquedas en cada una de las regiones. Entonces, este es un comportamiento diferente. Cada región tiene un comportamiento especial. Y el eje cafetero presenta un comportamiento muy diferente a Medellín o Bogotá, donde las mayores búsquedas son de inmuebles en arriendo, mientras que en el eje cafetero son de inmuebles en venta. ¿Cómo está el comportamiento de búsquedas? Hablamos hace un momento de las visitas. Estas son las búsquedas. En lo que va corrido del año, como les contaba, se registraron 361 millones de búsquedas. Tuvieron el mismo comportamiento anterior, de enero a mediados de marzo a abril, de mayo a octubre. Sin embargo, vemos un mayor crecimiento de búsquedas en la parte de recuperación de mayo a octubre. Y el pico máximo de visitas fue en julio, pero el de búsquedas fue en agosto y creció un 41%. Con respecto a enero en venta y un 5% con respecto a arriendo. ¿Qué quiere decir esto? Y me parece importante destacarlo, que los inmuebles en venta han generado mayor interés durante el tiempo de pandemia y son quienes más crecen en búsquedas y en interés. Y esto es importante tenerlo en cuenta como inmobiliarias, como sector de bienes raíces, porque se está volcando la preferencia de inmuebles en venta, sobre todo por efecto de la pandemia. Entonces, las búsquedas que más crecen, si ustedes pueden ver, son las de inmuebles en venta y no las de inmuebles en arriendo. ¿Cómo está el comportamiento de inmuebles en Colombia según los tipos de inmuebles? Quisimos separar aquí porque no son lo mismo los inmuebles residenciales que los inmuebles comerciales. Las búsquedas de inmuebles residenciales que nosotros denominamos en esta categoría son apartamentos, casas y apartaestudios, son los que medimos, y las búsquedas de inmuebles comerciales, lo que medimos son locales, oficinas, bodegas y consultorios. ¿Cuáles son las búsquedas residenciales? Las búsquedas residenciales lo que vemos es que en Colombia también, aunque son mayores en arriendo, quienes más crecieron fueron en venta. ¿Cuánto crecieron las búsquedas de inmuebles residenciales en venta? Un 27% en julio, frente a enero, y en arriendo un 8% en agosto frente a enero. ¿Por qué todo lo comparamos con enero? Porque, como hablaba anteriormente, las principales búsquedas del portal son en enero. El mayor interés por todos los tipos de inmuebles y donde nosotros vemos un pico en el interés siempre es en enero.
Sin embargo, la pandemia llegó para quitar toda esta tendencia de los últimos 5 años y mostrarnos que la pandemia logró tener el efecto contrario a lo que se pensaría y que la gente saliera a buscar inmuebles en venta. Entonces, en los inmuebles residenciales, quien crece más, aunque tiene menos búsquedas, es los inmuebles en venta con un 27% y en arriendo un 8%. Y la búsqueda de inmuebles comerciales es totalmente diferente. Como ustedes pueden ver en la gráfica, los inmuebles comerciales en general, su vocación o su mayor interés está en inmuebles comerciales en arriendo, tienen mayores búsquedas. Pero como ustedes pueden ver también en la gráfica, las búsquedas de inmuebles comerciales no se recuperaron como las residenciales a niveles superiores a enero o febrero. Se recuperaron, pero no lograron sobrepasar a enero y febrero, y su pico máximo estuvo en septiembre, mientras que los inmuebles comerciales en venta tuvieron menos búsquedas, pero sí se lograron recuperar y en agosto lograron superar a enero creciendo un 10%. Entonces, esto es importante tener este panorama global. Pero ahora vamos a conocer cómo está esto en el eje cafetero, porque una cosa es Colombia y otra el eje cafetero. Los inmuebles residenciales en Armenia, como ustedes pueden ver en la gráfica, los inmuebles residenciales en Armenia tienen mayor búsqueda en venta y luego les sigue arriendo. Y la mayor búsqueda en venta que se tuvo en el año fue en agosto y creció un 35% comparado a enero, y en arriendo tuvo un crecimiento del 31% también en agosto frente a enero. Es decir, agosto fue el mes donde más búsquedas se realizaron de inmuebles en venta y crecieron por encima, del 30% frente a enero del 2020. Es decir, lograron recuperarse y superar el interés en el año, llegando a un pico máximo en enero, en agosto, mucho mayor que al principio, los meses de enero y febrero, cuando no había pandemia. Ahora, ¿cómo están los inmuebles comerciales en Armenia? Como ustedes pueden ver, la mayor interés siempre va a estar en inmuebles comerciales en arriendo, pero aquí tenemos un caso diferente al de Colombia que mostré hace un momento. En Armenia, los inmuebles comerciales en arriendo sí se recuperaron en búsquedas, es decir, la gente comenzó a buscar paulatinamente desde mayo y llegaron a su pico máximo en septiembre y crecieron un 3% con respecto a enero, es decir, lograron sobrepasar a enero estos inmuebles comerciales y tener mayor interés, y es decir, se recuperó muy bien en Armenia. En Colombia vimos que los inmuebles comerciales no se logran recuperar en arriendo en la misma proporción que en esta ciudad del eje cafetero. Y en venta también, y logran recuperarse también un 8%, en este caso en agosto. Entonces vemos que los inmuebles comerciales en la ciudad de Armenia, en venta un 4% y en arriendo un 29%. Entonces vemos que estas dos inmuebles y estos dos tipos líneas de oferta logran recuperarse por encima a niveles de la pandemia y generan interés y generan búsqueda en esta ciudad. No es así para las otras ciudades del eje cafetero, que es lo que vamos a ver. Como ustedes pueden ver acá, los inmuebles residenciales en venta en Pereira y en Manizales sí lograron un crecimiento, porque los inmuebles residenciales vemos que lograron crecer y lograron un interés mayor durante el año en todas las regiones, en Colombia, en el eje cafetero. Y lo que vemos aquí es que a partir de agosto crecen un 45% en Manizales y un 33% en Pereira frente a enero de 2020. Es decir, los inmuebles residenciales en venta crecieron en interés, llegando a su pico máximo en agosto por encima de niveles antes de la pandemia. Ahora, los inmuebles residenciales en arriendo se logran recuperar, logran crecer, pero como ustedes ven en la gráfica, no están por encima de enero. Es decir, crecieron, se recuperaron, lograron tener niveles parecidos a antes de la pandemia, pero no vemos ningún crecimiento en estas dos ciudades superior a enero y febrero antes de la pandemia, diferente a lo que vimos en Armenia, que sí creció.
Ahora, comerciales, ¿cómo están los inmuebles comerciales tanto en venta como en arriendo en Pereira y Manizales? De acuerdo a esto, Pereira y Manizales se comportan un poco más parecido a Colombia y como ustedes pueden ver, en cuanto a inmuebles comerciales en venta, tienen un crecimiento del 50% en Pereira y del 34% del 34% en Pereira y del 50% en Manizales. Entonces, es decir, los inmuebles comerciales en venta sí lograron recuperarse en estas dos ciudades por encima de niveles de la pandemia. Ahora, los inmuebles comerciales en arriendo, que fue lo que hemos visto en Colombia, no lograron recuperarse por encima de los niveles de la pandemia, se recuperaron sí, pero aún está por debajo de niveles de enero y febrero de 2020. ¿Esto qué indica? Que Pereira y Manizales tuvieron comportamientos similares a Bogotá, Medellín y el resto de Colombia, donde los inmuebles comerciales en arriendo no logran recuperarse del todo, van en una recuperación más lenta, mientras que en Armenia sí vemos un crecimiento y una recuperación mayor de búsquedas, de interés de la gente buscando inmuebles en arriendo, inmuebles comerciales en arriendo. Ahora, ¿cuáles son los inmuebles más buscados en venta en 2020? Aquí ustedes tienen, los inmuebles más buscados son apartamentos, casas, fincas y lotes. Pero como ustedes pueden ver, apartamentos y casas están muy cerca y el interés de la gente al buscar está por igual, casi por igual entre apartamentos y casas, aunque está mayor medida según la gráfica en apartamentos. Esto es en Colombia, pero esto es muy interesante porque cada vez que lo medimos y estudiamos por ciudades y por regiones presenta una dinámica totalmente distinta porque cada región y cada ciudad es un mundo aparte. Entonces aquí vemos el eje cafetero. En el eje cafetero los inmuebles más buscados en venta en Manizales fueron las casas, los apartamentos, las fincas y los lotes. Me detengo aquí porque las fincas y los lotes son tipos de inmuebles que vienen en aumento en los últimos 2 o 3 años y que hay que poner un especial foco sobre esto. Las fincas y lotes, a pesar de que obviamente el mayor interés se lo llevan las casas y los apartamentos, las fincas y lotes están creciendo en interés, creciendo en búsquedas, creciendo en oferta, es decir, los contenidos que hagamos, la información que brindemos sobre este tipo de inmuebles, si nosotros manejamos este tipo de inmuebles, van a llegar a un nicho que cada vez está creciendo más en el país. También importante ver acá en Manizales, Pereira y Armenia, como ustedes lo ven en la gráfica, que en el resto del país los inmuebles más buscados eran primero apartamentos, luego casas. Pero en el eje cafetero, como ustedes conocen ya bien el mercado, casas está en primer lugar, es lo que más busca la gente para comprar vivienda y luego le siguen apartamentos. Está cercano, sin embargo el mayor interés es casas. Pero en Pereira y Armenia vemos otro comportamiento diferente que son las casas campestres. Las casas campestres desplazan a las fincas que sí tienen interés en Manizales y se sitúan como el tercer inmueble más buscado y luego le siguen las fincas. Aquí no entran los lotes dentro de los 4 inmuebles más buscados. Entonces es importante tener en cuenta esta dinámica porque no todas las ciudades se comportan igual ni tienen el mayor interés en ciertos tipos de inmuebles. Ahora veamos qué inmuebles son los más buscados en arriendo. En arriendo tenemos una dinámica totalmente diferente. En Colombia los inmuebles más buscados son apartamentos, luego le siguen las casas, pero muy en menor medida. Las casas en arriendo tienen un interés más o menos bajo y luego le siguen los apartaestudios y los locales. Entonces aquí cambiamos totalmente de inmuebles y vemos un panorama diferente en arriendo. Y en el eje cafetero vemos un comportamiento similar al de Luego, lo que en apartaestudios para arriendo en Manizales tienen un gran interés de búsqueda aún por encima de las casas. Entonces, este detalle es importante tener en
cuenta porque hay aumento de precios en el eje cafetero. Entonces, lo que nosotros hemos analizado y hemos visto es que los inmuebles más buscados en venta en el eje cafetero son de 124 a 300 millones de pesos en las 3 ciudades principales del eje cafetero. Luego le siguen más de 500 millones, pero vemos en Armenia un caso distintivo, y es que en Armenia la búsqueda de inmuebles de 58 a 124 millones también tiene niveles superiores a otras búsquedas de segmento de precio. Entonces, Armenia presenta en este segmento un poco menor bastante oportunidad porque bastantes personas están en la búsqueda de 58 a 124, pero obviamente mayoritario es de 124 a 300 millones de pesos los tipos de inmuebles que más se buscan para comprar. Ahora, para arrendar, obviamente el segmento que más se lleva al interés son inmuebles en arriendo de 500.000 a 1 millón. Aquí interesante destacar que en Pereira inmuebles de más de 2 millones de pesos en arriendo tienen un gran interés a diferencia de las otras ciudades. Sin embargo, el segmento donde se concentra la búsqueda del interés son inmuebles de 500.000 a 1 millón de pesos en arriendo. Ahora vamos a ver la búsqueda por estratos. La búsqueda por estratos nos da un panorama también muy diferente en el eje cafetero. En Colombia las búsquedas principales de vivienda para comprar, para arrendar, se hacen en el estrato 3 y 4. Sin embargo, por ejemplo, en Armenia es un caso totalmente diferente. Se hacen en el estrato 3 y 5 para la venta y 3 y 5 para arriendo. Esto nos muestra un panorama diferente y un comportamiento diferente en el eje cafetero, porque en Bogotá, en Medellín, todo está concentrado en los estratos medios 3 y 4, sin embargo, en el eje cafetero entran estratos 5 y 6 a participar del mercado, y como ustedes pueden ver, las búsquedas en venta en el estrato 5 en Armenia son superiores a todas las demás. Están viendo una posibilidad para este tipo de inmuebles. ¿Cómo está en Pereira? En Pereira es también un caso bien interesante. Los inmuebles en venta estrato 6 son los que tienen mayor interés y luego le sigue el 4 y 5, es decir, también tiene estratos platino que nosotros llamaríamos o estratos de mayor segmento. Y para arriendo, si vemos que el estrato 4 es el de mayor interés en Pereira. Y Manizales presenta un caso más parecido al resto del país, que son los estratos 3 y 4 en venta y arriendo. Sin embargo, el 6 también tiene búsquedas importantes, es decir, la gente se interesa por los estratos 3 y 4 en Manizales para venta y arriendo, pero el 6 está muy de cerca. Y este es un comportamiento muy atípico, muy diferente al resto del país y del cual podemos sacar provecho, información para nuestros clientes, para nuestra inmobiliaria, para la forma de promocionar nuestros inmuebles. Finalmente hicimos un ejercicio de cómo está el precio promedio por inmueble. Esto no es el precio del metro cuadrado, sino el precio promedio por inmueble en las 3 ciudades principales del eje cafetero, en apartamentos y casas. Estos fueron los resultados que nos dieron. En Armenia, 254 millones un apartamento precio promedio, Pereira 277 y Manizales 279. Nosotros realizando este estudio, otros estudios, hemos visto que pues en general el precio promedio de Manizales está superior al de las otras 2 ciudades del eje cafetero. Esto es la oferta y la búsqueda que tenemos en nuestro portal, y lo que se está ofertando pues tiene mayores precios en esta ciudad, y este es el precio promedio que nos da para inmuebles en venta. Entonces, estos fueron, digamos, una serie de informaciones que creo que para el sector de vivienda y del eje cafetero son muy interesantes. Creo que es importante saber qué están buscando, qué prefiere la gente que está buscando vivienda. Si sabemos que existieron 68 millones de visitas en todo el 2020, esos 68 millones de visitas, ¿qué están buscando? ¿Cuál es su interés? ¿Hacia dónde se están decantando? ¿Hacia dónde están prefiriendo inmuebles en venta, en arriendo, en precios, en estratos, en diferentes segmentos? Y por último, este es un dato interesante, y es que en Armenia
En todo el 2020 se realizaron más de 27.000 contactos a través de correo, más de 23.000 a través de WhatsApp y más de 141.000 a través de teléfono. Entonces, tenemos un gran volumen de contactos en esta ciudad. Lo interesante o lo importante es que nosotros reflexionemos cómo se están gestionando esos contactos, si sabemos realmente las preferencias de estos nuestros clientes potenciales, por dónde se están decantando, hacia qué inmuebles están, tienen gran interés o preferencia en la búsqueda de inmuebles en la región. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Lo que queremos traerles desde Finca Raíces, actualidad del sector inmobiliario, que ustedes conozcan cómo está la región, pero también cómo están las tendencias digitales, porque creemos que esto es un todo y es algo completo que requiere de información global, latinoamericana, colombiana y de región para poder realizar mejor nuestro trabajo en bienes raíces y en fincas raíces. Sami, te doy paso. Muchas gracias. Daniela, nuevamente muchas gracias por compartirnos toda esta data que es tan valiosa para el sector para tomar mejores decisiones, como les estaba compartiendo hace un momento. Si tienen preguntas, es el momento. Vamos a dar un pequeño espacio si alguien quiere aprovechar a nuestra speaker invitada de hoy y formular sus preguntas. Nuevamente, gracias a la Cámara de Comercio, a Unifianza y a Finca Raíz por brindar estos espacios. Estamos entonces atentos a escucharlos. Me preguntaba Efraín hace un momento, Daniel, le quiero confirmar, ¿esta data va a ser compartida en el blog o la vamos a enviar directamente a los registrados del webinar de hoy? Se va a enviar directamente a los registrados del webinar de hoy. La data que pueden encontrar sobre, y que hablábamos, es sobre el tema de cómo está la economía colombiana en 2021. Si ustedes quieren el informe completo y toda esta información que hablamos sobre la economía, previsiones, la pueden encontrar en el blog. Pero esta presentación la enviaremos a todos los registrados de este webinar. Perfecto. No vemos preguntas. Entonces, les estaremos enviando toda esta data al correo electrónico con el cual se registraron. Agradecemos a todos su participación y acompañarnos hasta aquí. Próximamente les estaremos enviando invitaciones de los próximos temas para marzo del 2021. Okay. ¿Sí? Hay una pregunta, nos hacen una pregunta, no, se me fue, discúlpenme. Nos hace una pregunta Eduardo Ramírez, si Google Trends permite la búsqueda de inmuebles en venta o arriendo por rango de precio. Lo que Google Trends permite es la búsqueda de palabras como la gente buscó, ¿sí? Digamos que no existe una herramienta para saber qué rango de precios buscó la gente en Google, que son otro tipo de herramientas, algunas pagas, pero lo que ustedes pueden hacer es que ustedes pueden colocar, si la persona buscó apartamentos en venta, 90 millones, podrían poner esa frase, apartamentos, arriendo, 90 millones, y saber si la gente buscó así, de esa manera. Hay que pensar que cuando pongamos las palabras en Google Trends, debemos pensar en lo que la gente pondría en el buscador. La gente, ustedes saben que en Google pone todo lo que se les ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué palabras claves pondrían? Creo que si pones 90 millones, como la persona buscaría, apartamento, venta, 90 millones, te va a mostrar si esas palabras claves se realizaron búsquedas o no. Entonces, ahí podrías saber el segmento de precios. No es una herramienta pensada en darte la información sobre el segmento de precios, pero podrías encontrar, porque la gente no tiene filtro y la gente busca tal cual como lo está pensando. Entonces, si la gente ya tiene un presupuesto fijo, podría buscar apartamentos nuevos 100 millones o apartamentos en venta 200 millones. Y ahí te podría registrar la búsqueda. Creo que esa sería pues la pregunta. Héctor Burbano, mi pregunta, en regiones como el eje cafetero, ¿es mejor especializarse en una oferta puntual? Ejemplo, casas campestres y lote.
por nombrar unas o al contrario apuntarle a todo. Bueno, esto requiere, digamos, un análisis más profundo del sector de bienes raíces, pero ¿qué vemos desde el portal de Finca Raíz? Nosotros no podríamos decirte exactamente y predecir sobre cuál inmueble deberías comercializar. Sin embargo, si ustedes, como mostramos aquí, tienen inmuebles que sean fincas y casas campestres, que en la región se mueven muy bien y van creciendo en interés, es importante sacar provecho. También hablamos de lotes, como lo vimos en Manizales y en el resto del país. ¿Por qué? Porque es una tendencia que está creciendo. El tema no estaba entre los 4 inmuebles más buscados y fue creciendo hasta que se ubicó entre los 4 inmuebles más buscados en todo el país y como vimos en Manizales. Pereira y Armenia pues no está entre los 4. Entonces creo que hay que mirar ese tipo de tendencias y cómo va, o sea, el interés. Uno pensaría, no, de pronto para inmuebles en venta los apartaestudios entrarían. Y como ustedes vieron en la gráfica, para inmuebles en venta lo que entra son lotes y fincas. Entonces hay que pensar bien en esas tendencias de búsqueda. Si la gente está buscando más fincas y lotes, de pronto el tema de apartaestudios está más centrado en arriendo, como lo vimos también en la gráfica. Entonces, digamos que son tendencias que pueden ayudarlos a tomar decisiones. No te podría decir exactamente dejar de lado algunos de los inmuebles, pero sí sacar provecho este tipo de inmuebles que en la región tienen mayor acogida. Si en la inmobiliaria tienen fincas, tienen lotes, tienen casas campestres, pues sacar provecho ya que se están buscando. Obvio, dependiendo de la ciudad, sabiendo que las casas campestres en Pereira y Armenia tienen gran acogida. Las palabras claves, dice Maximino, las palabras claves debemos colocarlas en nuestra página web y portal de Finca Raíz. Sí, las palabras claves sería bueno que ustedes determinen las palabras claves, no todas, hay muchas palabras claves en Google Trends, pero si ustedes ven que, por ejemplo, le pega apartamentos en arriendo en Manizales o casas en arriendo en Pereira, por poner un ejemplo, esas palabras deben estar en su página web, deben estar en los menús de su página web, porque eso los va a ayudar a posicionar. Y desde Finca Raíz también podemos hacerlo. Hay un curso que queremos dictar más adelante desde Finca Raíz sobre cómo hacerlo de forma orgánica sin pagar un solo peso, pero la idea es que en los microsites ustedes aprovechen poniendo estas palabras y también aprovechen de la posición de Finca Raíz que está como número 1 en Google para que ustedes puedan aprovechar esa posición y también aparecer. Entonces en los microsites también sería bueno tener en cuenta algunas de las palabras claves más importantes. No es poner todas, es ponerlas del negocio y que tengan que ver con ustedes. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas, Cami. Es correcto. Entonces les estaremos haciendo llegar en los próximos días las memorias de la intervención de hoy. Daniela, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Un excelente día. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, feliz día.